Ahora sí. Vamos a hablar de varios temas, primero así, de temas de logística, por así decirlo, de cómo nos vamos a manejar estas últimas semanas de clases. Em, y quisiera ver así cómo podemos organizarnos, ¿no? Y hablar entre todos nosotros para también ver el tema de cómo organizarnos. Yo hice una especie de cronograma para que vean más o menos cómo van a ser las siguientes clases y quiero conversarlo con ustedes, ¿no? Y después hablar del artículo que les di para leer sobre economía popular. Me parece un artículo interesante. Uno de los autores ahí, que es Nico Tassi, bueno, es un docente de sociología en la UNSA, que es bien interesante cómo él va analizando sobre todo el en, tema de economía popular en Bolivia, ¿no? Que es bastante única, ¿no? Y bueno, también cómo se asemeja con otro tipo de economías. Eh, Más que todo para analizarlo brevemente, ¿no? Eh, como un tema, como un tema de análisis, ¿no? Bien, entonces, quería comentarles lo siguiente. Yo creo que, bueno, no me acuerdo si lo conversé con ustedes, pero lo vuelvo a repetir. O sea, no, no me acuerdo realmente si lo conversé con ustedes o con mis otros paralelos. El tema es de que de por sí en la universidad ha extendido el calendario académico hasta el día 11 de julio. Eh, Esta extensión se realizó por pedido de algunas carreras y algunas materias que cuentan con muchos talleres o eh, con muchos talleres o con muchos laboratorios, eh, como ser algún tipo de algunas ingenierías, ingeniería química, por ejemplo, o algunas materias de diseño. Ahora, el tema es, nosotros hemos estado en cultura en general, o sea, en las materias de cultura hemos estado siguiendo bastante bien el programa. Tal vez nosotros en expresión académica nos hemos atrasado una semana, pero la última parte sí se la puede comprimir y hacer un trabajito rápido eh, para compensarlo, pero nosotros hemos seguido bastante bien las líneas del programa, entonces por eso hemos propuesto desde Cultura que nosotros en Cultura terminemos las clases el día viernes 12 de junio. Em, entonces nosotros vamos a seguir esa línea, terminar las clases el 12 de junio, es decir, una semana después de la fecha original, que era el 5. Entonces, hemos visto esa como la solución más viable. Eh, entonces, poder terminar antes y bueno, en todo caso, no sé cómo, no estoy muy segura cómo habrán quedado en otros departamentos o en otras carreras, pero tal vez un poco la idea es de que no se sobreponga tanto, ¿no? Y que ustedes puedan completar los trabajos y exámenes finales de manera más tranquila, ¿no? Eh, entonces, eso, quería ir comentándoles que nosotros vamos a terminar clases el día 9, en realidad de junio, porque el día 11 es feriado. Es feriado por Corpus Christi y me imagino que se va a respetar ese feriado. Entonces nosotros terminaríamos clases ese día, el día martes 9, y tendríamos nuestro examen final la semana del 15. ¿Ya? En la semana del 15 sería el examen final después de la habilitación, y el segundo sería el primer turno la semana del 15 y el segundo turno la semana del 22. Eso por un lado, ¿no? Quería ya ir comentándoles cómo viene esto, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Entonces yo quería sobre todo, primero, antes de seguir con el tema del artículo, comentar sobre el trabajo final de la materia de expresión y creatividad.
Un ratito voy a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, vamos a... el trabajo final que de por sí rescata eh, todo lo que nosotros hemos estado haciendo, sobre todo ya en la última puesta perdón, en práctica para en la última puesta en práctica todo lo que hemos hecho. Y la verdad es que es bastante libre de cómo pueden hacerlo y de por sí también tienen que mandarme un pequeño avance. En todo caso, les voy comentando. ¿Quién tiene la bondad de leérmelo? Dicen yo, Dale. ¿qué es el trabajo final? El trabajo final es el trabajo donde se evaluará competencias tanto de análisis como de creatividad. Es el trabajo que finalmente los habilitará para el examen final. Vale 30% de la nota de habilitación. Bien, gracias. Entonces, justamente vamos a ver que de por sí es un trabajo creativo, pero que dentro de ese trabajo creativo se va a ver justamente sus capacidades, sus habilidades o competencias de análisis, por un lado, y de creatividad. Ya les voy a comentar más, ahora más específico, en qué va a tratar este trabajo final. Esto ya les había comentado la primera semana de clases, que este es finalmente el trabajo que más peso tiene, efectivamente pues el trabajo final es el que finalmente los termina de habilitar y por eso tiene una ponderación tan grande, ¿no? Vale 30% finalmente de la nota de habilitación. Entonces, esta es la consigna. Betty, ¿sí puedes seguir, por favor? Claro que sí. Consigna del trabajo final. Realizar un proyecto creativo. Video, objeto de escritura creativa, imagen, audio, etc. Donde se conteste la siguiente pregunta. ¿Qué mundo espero encontrar después de la cuarentena? El proyecto no necesita de un párrafo o explicación aparte, por lo que el producto final debe ser lo más claro posible. Bien, muy bien. Eh, bien, entonces la consigna es, bueno, ya hemos hecho algunas veces ejercicios de esto, de hacer un proyecto, un objeto que sea de rango creativo. Y en este caso yo les doy para que elijan cualquier tipo de, cualquier modelo o cualquier, o sea, cualquier código, por así decirlo, de proyecto. Ustedes si quieren pueden hacer un video, pueden realizar un objeto y mostrarlo a través de un video, de fotografías. Pueden hacer un trabajo de escritura creativa como el que hemos hecho con la crónica. Pueden realizar una imagen y en realidad yo diría aquí si se decide por la imagen, una serie de imágenes, de fotografías, de dibujos, de collage, realmente lo que ustedes quieran en el sentido de imagen, audios, ¿por qué no? Eh, y pongo un etcétera, porque bueno, aquí he abarcado mucho de lo que hemos hecho a través del semestre, en realidad, eh, pero también pueden proponer otro tipo de proyecto creativo que no sea ninguna de estas, ¿no? Por eso pongo el etcétera, ¿no? Entonces, es realizar este proyecto creativo que se manifieste en alguno de estos métodos. Y en ese proyecto ustedes deben responder a la pregunta ¿qué mundo espero encontrar después de la cuarentena? Ahora, a diferencia de otros, de otros proyectos o otros trabajos que han tenido que hacer para la materia, el proyecto no va a necesitar de un párrafo, una explicación aparte, eh, realmente no se va a necesitar
nada de explicación, sino porque él, producto de ser lo más claro posible y hablar por sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, justamente, y tal vez el reto de este trabajo es de que el proyecto creativo, ya sea lo que ustedes elijan, hable por sí mismo, ¿no? Justamente porque, bueno, vamos a ver que eh, tiene que ser lo más claro de leer en el sentido de entender para cualquier otro que no los conozca pueda verlos bien, ¿no? Ahora, lo interesante de la pregunta es que nos dice qué mundo espero encontrar después de la cuarentena. Y la palabra aquí, espero, se puede interpretar de dos maneras distintas, ¿no? Se puede interpretar como una cuestión de utopía, de esperanza, por ejemplo, o se puede interpretar como eh, eh, lo que uno, como se espera, como lo que uno ya sabe que va a ocurrir, en todo caso, ¿no? Es interesante y utilicé esa palabra a propósito, con doble sentido de por sí. Eh, espero, de esperar, porque yo quisiera que ustedes lo interpreten como ustedes prefieran o eh, como ustedes les parezca que tenga más sentido, ¿no? Entonces esta palabra espero también tiene esa connotación, ¿no? Esa doble connotación de esperanza, de es lo que espero, como esperanza, como utopía, o es lo que espero, lo que ya sé lo que va a pasar, digamos, ¿no? Eh, Esa sería la consigna del trabajo final, ¿no? Entonces realmente es hacer justamente responder a esta pregunta de manera creativa y ustedes pueden ver que puede ser con distintos métodos, ¿no? Y es la elección de los métodos igual y cómo interpretar la palabra espero se lo dejo a ustedes, ¿no? Es finalmente la parte de expresión en esta materia, ¿no? Ese sería el trabajo final y Betty, ¿puedes seguir con la lectura, por favor? Claro que sí. Se debe entregar un avance previo en el formulario de planificación para el trabajo final. La entrega del avance es el martes 2 de junio. La entrega del trabajo final es el martes 2 de junio. 9, ¿no? Ay, sí, perdón. A ver, perfecto. Entonces, esto es más que todo en el tema de las fechas. Vamos a ver, les voy a mostrar un pequeño Excel que hice donde, bueno, planifico más a más profundidad de esto y para que ustedes tengan clarísimo justamente el tema de las entregas y el tema de clases. Pero bueno, en todo caso, sí, como en otros proyectos, espero ver un avance para ir viendo e ir analizando y comentando sus avances, eh, justamente para que lo tengan un poquito más claro, ¿no? Y que no sea algo hecho rápido, sino con planificación. Ya les voy a mostrar cuál es el formulario de planificación. Y bueno, la entrega del avance es el martes 2 de junio y el trabajo final es el martes 9 de junio. Es decir, tenemos 2 semanas para avanzar este trabajo final y entregarlo, ¿no? La idea de esto es que ya podamos ir, ir avanzando y ustedes me entregan el avance el 2 de junio, yo tardaría máximo 2 días en entregarles, perdón, sus correcciones. Entonces, de momento con eso se acaba el tema este. Y quería preguntarles a ustedes si tienen en principio alguna pregunta, duda sobre tanto esto que les he comentado de las fechas como el trabajo final en sí. Dice, yo tengo una consulta. Sí, En el trabajo podemos, no sé, combinar, digamos, videos con imágenes sí, puede. o, no sé, videos con algo de escritura o algún tipo así.
Sí, pueden combinar, no hay ningún problema. Ahí, Alicia. Gracias. No sé si tienen alguna consulta más sobre el trabajo o sobre las fechas. Listen, ¿Qué tal? hola. Cuando mencionó el tema de, digamos, puede ser un audio, Ujú. se refiere más o menos a qué puede ser. No sé, porque a mí se me viene a la mente no sé, pues agarro mi guitarra y toco unas melodías, digamos. Ya, Entonces, justamente, ya. es, Sí, o sea, justamente ¿es válido eso o es válido, es válido. Si ustedes así hacen música, pueden hacerlo a través de la música, pueden hacerlo a través de, qué sé yo, pues una entrevista o si se les ocurre hacer un mini podcast, háganlo. Realmente es bastante libre ahí lo que estoy haciendo, lo que les estoy dando para el método para contestar esta pregunta. Entonces, sí, efectivamente puede ser música, puede ser una grabación de audios de la calle, por ejemplo, qué sé yo. Puede ser una mini entrevista o algo así, digamos, parecido a un podcast. Ustedes pueden resolverlo ahí, como ustedes prefieran, en realidad. Listen, entonces este trabajo es parecido al que ya lo hicimos, respondiendo a la polémica. Uh-huh. Es similar, solo que ahora respondiendo a otra pregunta totalmente distinta. Y Otra aquí pregunta. Ajá. es otra pregunta y además que realmente el método es mucho más amplio y le estoy dando tienen un abanico mucho más amplio de posibilidades para el método de por sí. Ya, muchas gracias. Súper. Alicia, yo tengo una consultita más. Uh-huh. Nos mandó al Escolochitos dos notas. La Uh-huh. nota acumulativa de Ajá, varios trabajos. sí. Eso en el sistema todavía no está puesto, ¿no? No, no está puesto. Eso es como la sexta nota de 8. Ah, ya. O sea, eso vale 10 puntos, 10 puntos de la nota de todas esas notas. habilitación. Todas sumaditas, digamos, sí valen 10 puntos en total de la nota de habilitación. Ah, listo. Bien. No sé si tiene alguna pregunta sobre las fechas. Bien. Eso entonces con el tema de las fechas y del trabajo final. No, si van surgiendo más dudas, ustedes me van preguntando, nomás no hay problema. No hay problema de justamente de ir recibiendo más consultas. Bien, eso por un lado, y más bien les voy a mostrar ahorita lo que es el formulario de avance, tal vez así más ordenadito, cómo ustedes pueden bien, cómo ustedes pueden ir organizando su avance de trabajo final. Está compartir. Bien, es este de acá. El formulario, en todo caso, para el trabajo final, para que ustedes puedan organizarse más. Es justamente cuál es su propuesta. Y como pueden ver acá, bueno, aquí lo van a hacer en este mismo formato. No está todavía en Schoology, pero lo voy a subir casi inmediatamente después de que terminemos la clase. Les voy comentando, ¿no? Cómo es. Ponen como encabezado su nombre. Y aquí ustedes pueden ir llenando estos espacios, ¿no? Este es como que el trabajito para el día martes, ¿no?
El análisis, realizar un análisis respondiendo a la pregunta que espero encontrar después de la cuarentena. Procura que ese análisis aporte una visión más clara y amplia posible. Tal vez la única explicación que puedan dar de cómo van a representar su trabajo. Y qué significa esa representación. La descripción de ese proyecto, entonces aquí realmente cómo van a ejecutar ese proyecto creativo. Aquí nos dice la pregunta, ¿cuál es tu idea o propuesta de proyecto creativo? Plantea tus ideas de manera específica, dudas que tengan o posibles inconvenientes que puedan tener, posibles obstáculos que puedan tener. Bibliografía que podrías utilizar en ese sentido. Yo creo que igual muchos ya nos hemos informado de muchas fuentes, justamente de muchas fuentes sobre todo este tema. Tal vez esta pregunta de qué mundo esperamos encontrar después de la cuarentena es una pregunta que ya no las hemos hecho antes y que ya no las hemos hecho antes, ya nos la hemos planteado antes, ¿no? Entonces, justamente ya nos hemos informado antes sobre el tema, entonces tal vez aquí es poner qué bibliografía hemos leído, ¿no? Para saber un poco más del tema. Que no necesariamente tenemos que citar en el proyecto ni acá, pero si no es fuentes que hemos consultado para saber un poco más del tema. Recursos y materiales que van a necesitar para su proyecto y qué resultados esperan tener, digamos, capaz no ponen ninguno, digamos, ¿no? Y preguntarse si podrán aportar al mundo posapocalíptico, ¿no? Al mundo, si de alguna manera se puede aportar al mundo de la poscuarentena, ¿no? O del posapocalipsis. En todo caso, bueno, estas son las, como les digo, lo que ustedes deben hacer, lo que yo debo hacer. Perdón, un ratito tengo que... Bien. Y estos son los criterios de evaluación que yo voy a tener con el trabajo final. Todavía no he definido exactamente la ponderación, es decir, qué porcentaje va a tener cada criterio de evaluación de conocimiento y comprensión, es decir, en el sentido, si se muestra, digamos, un análisis ahí en su trabajo final, la creatividad de su trabajo, el avance, que el avance en realidad es completar este formulario, perdón, la ejecución del proyecto y las mejoras a partir de la retroalimentación. Y bueno, algunas otras observaciones que ustedes tengan, pero esta es opcional, ¿no? Si no tienen ninguna, no la ponen. Este es el formulario, entonces, que tienen que realizar para el avance de su proyecto final. No hay problema si después hacen cambios grandes entre lo que es el avance y lo que es el producto final, pero ustedes la idea es que ustedes ya vayan planificando varias cosas a partir de esto. De nuevo ahí vuelvo, así no sé si tienen alguna pregunta sobre el formulario de planificación del trabajo final. Si no tienen ninguna consulta, lo voy cerrando. Este formato lo voy a subir más tarde a Schoology para que ustedes lo vayan ya llenando, ¿no? Pero la idea es de que ya esta semana vayan pensando bien cómo van a ejecutar este trabajo final. Perdón. Cómo van a ir ejecutando este trabajo final. Por último, quiero mostrarles por favor, ¿qué se llama?
el cronograma que hice sobre las fechas tentativas, en todo caso, de estas últimas semanas. Y ahí con eso ya podríamos pasar ya directamente a la conversación sobre el artículo. Entonces, bueno, este es el cronograma que tenemos. Si se dan cuenta, tendríamos con esta incluida 6 clases más. Ya no es mucho. Y en realidad 5 porque el jueves 11 es feriado, ¿no? El jueves 11 es feriado, entonces ya realmente nuestra última clase sería el 9 de junio. Vamos a ver de qué, y si ustedes pueden notar en el sistema, hay una tarea que todavía nos falta, aparte del trabajo final. Esto justamente lo he tenido que comprimir mucho según lo que tenía planificado originalmente, pero es un trabajito que les voy a pedir y la consigna se las voy a dar el jueves para que no sea demasiado atufe. Se las voy a dar el jueves y va a ser realmente una consigna muy, muy, muy chiquita sobre un trabajito. Realmente va a ser como que una de las notas mejor ponderadas y que va a ser más fácil y un trabajito que va a resultar de lo más fácil realizar, ¿no? Entonces es una verdadera ganga lo que les voy a ofrecer con este trabajo de audio, ¿ya? Pero la consigna de ese trabajito se los voy a dar la próxima semana para no atufar demasiado todo esto. Y entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre las consignas del trabajo final. La clase de economía iba a ser una clase donde podamos conversar sobre economía popular. Terminaremos el jueves, perdón. Y ahí les daré la consigna de ese otro trabajito. Y en esta ocasión, esta semana, no tenemos nada de trabajo ni tareas. Bueno, ya para lo que es junio, el día 2 de junio, que ustedes me entregan sus avances, no tenemos clases, sino aprovechen justamente el tiempo para darle su última pulida al avance trabajo final. El 4 de junio, que es el jueves de la próxima semana, ustedes vamos a tener una última clase brevísima, yo creo, tanto de trabajo final como una clase de cierre, que sería nuestra última clase en Zoom de por sí. Y ahí entregarían este mini trabajo que les digo que tiene alta ponderación y poco alta ponderación y es un trabajo muy chico, la verdad. Y así ya completamos nuestras notas. El 9 de junio, que sería martes, no tenemos clases tampoco y sería la entrega del trabajo final. Y el 11 de junio es feriado. Yo les hubiera dado para que entregar el trabajo final el 11 de junio, pero es feriado de Corpus Christi y yo quiero ser bastante respetuosa con los feriados. Y la semana del examen final, primer turno el martes 23 de junio y el segundo turno, que yo realmente espero que nadie esté en el segundo turno, que es el martes 30 de junio. ¿Ya? Quiero preguntarles también si les viene bien que sea martes 23 y 30 de junio para el examen final, es decir, el primer turno o el segundo turno, o si lo pasamos a jueves, ¿no? O si lo pasamos a jueves. Realmente aquí es un poco viendo que ustedes no estén atareados y no estén con mucho que hacer. O sea, yo la idea es que quiero que le den su tiempito a pensar en los exámenes finales en el examen final, perdón, de esta materia y en los trabajos finales. Bien. No sé si de momento tienen alguna consulta sobre este cronograma que he realizado. Sobre las fechas. También preguntarles si les viene bien que sea los exámenes del primer y segundo turno que sean martes.
Dice, ¿los exámenes lo vamos a dar horario de clases o van a ser por mandarle? Algo así. Va a ser para mandar. Ay, Va a ser para mandar el examen final, sí. Pero no es, al menos de lo que tengo planificado de hacer que sea el examen, no es algo que sea muy, eh, ni muy académico ni de mucha investigación, sino va a ser de por sí de análisis del trabajo de otros compañeros. Entonces, ese momento les diré de quién, digamos, ¿no? Pero realmente es bastante breve lo que tienen que hacer como examen final. Pero no va a ser de realizar un proyecto creativo, ni no, sino va a ser de análisis, el examen final al menos. No sé si tienen otra consulta. Igual este cronograma, quiero ver si ustedes están de acuerdo, si la fecha de los exámenes les viene bien, es decir, si está bien que sea martes y no jueves, o mejor si es jueves. opino que está bien martes. Perfecto. Martes 23, sí. ¿El resto? También estoy de acuerdo, yo le hice que sea martes. Ya. ¿El resto? Yo igual estoy de acuerdo, licenciada, que sea el martes nomás. Yo igual hice. Súper. Resto, manito arriba, si no así con el, para ver si estamos de acuerdo y la mantengo esa la fecha entonces como la fecha del examen final, el martes 23. Yo realmente espero que no haya nadie en segundo turno, pero por si acaso está ahí la fecha, ¿no? En el martes 23 de junio. Bien, eso por un lado. Entonces, espero que este cuadrito esté claro. Como se dan cuenta, tengo 5 clases más, no es mucho. Y sí, efectivamente, la parte de la próxima semana y el subsiguiente va a estar un poquito cargadito, pero más bien va a ser rápido en todo caso, ¿no? Y efectivamente, cuando ustedes tengan que entregar avances del trabajo final o el trabajo final, no vamos a tener clases esos días para que ustedes aprovechen el tiempo de terminar de pulir su trabajo. ¿Ya? Eso sería todo en cuestión de fechas, ¿no? Como les digo, el trabajo de audio, se van a dar cuenta, es un trabajo muy chiquitito y la consigna se las doy el jueves, ¿no? No sé si no tienen ninguna consulta de esto. Dice, una consultita más. Entonces, en respecto a notas, lo que faltaría son 60 puntos, ¿verdad? Para poner al sistema. Vamos, sí, nos falta 60, es decir, acabo de subir lo de la crónica. Faltaría efectivamente el trabajo final, que es 30 más. Faltaría este trabajito que les voy a dar, así que como les digo, es la ganga de la materia. Faltaría ese trabajo más y faltaría nota de participación, que esa en realidad la tengo siempre el último día de clases, la nota de participación en clases y la nota acumulativa, que también ya está casi lista y la puedo estar subiendo en estos días. Gracias. Súper. Dicen, perdón, una preguntita, las notas que ha subido al Schoology, ¿en qué carpeta están? No, las notas que estaba hablando Gabriel eran las notas de nota acumulativa y eran las notas del parcial, si mal no recuerdo, esa que les he mandado sus mails. Ya, muchas Sí, sí. Y en el sistema no hay ninguna, ¿verdad? Solo hay una, creo. Hay 4. O alguna. Ah, sí, ¿verdad? Hay 4, sí. Como les digo, hay 4 notas, faltan 4 más. 2 de ellas las voy a tener, sí, 2 de ellas las voy a tener realmente el último día de clases.
Si ustedes entregan el 9 de junio su trabajo, yo los tendré el 11, 12 por ahí. Esas dos notas, porque justamente es un cálculo que hago con regla de 3, va a obtener la nota de participación en clases y bueno, la del proyecto final. Esas dos notas que suman casi 40% de la nota de habilitación las voy a tener el último día. Las otras dos, bueno, la otra va a ser, como les digo, un trabajito, la ganga, ¿no? La vamos a decir así, la tarea ganga. La voy a tener realmente el día que ustedes entreguen eso, que según cronograma es el jueves de la próxima semana. Y la nota acumulativa en realidad ya la podría estar calculando para estos días. Entonces, Le hice una preguntita. Sí. La segunda casilla del sistema, ¿de qué es la nota? Un ratito me toca acordar. Creo que es del trabajo de entretenimiento de las familias. Ay, gracias.